Comunidad, muy buenas noches. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un pequeño relato, un poco corto pero bastante interesante. Este lo comparten de una persona que vive aquí en Ciudad de México. Nos pidió omitir el nombre, pero lo llamaremos Rogelio. Sin más, los voy a dejar con el relato de esta noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Rogelio. Quiero compartirles un relato que me ocurrió hace poco más de 3 años, pero que tiene inicios desde que yo era muy pequeño. Actualmente tengo 35 años, pero esto comenzó desde que yo tenía 6 o tal vez 7 años, en un pequeño pueblo del estado de Puebla, donde radicaban mis papás y mi abuelo. Pero cuando era yo pequeño, mis abuelos no nos visitaban, pero a mis papás les encantaba ir a verlos los fines de semana. Habitualmente a mí también me gustó. Pero desde la primera vez que recuerdo haber ido a visitarlos, siempre, al dormir, mi abuelo entraba y me decía: nunca apagues la luz cuando duermas en esta cama. Yo no entendía bien a qué iba. Él sabía que no me daba miedo la oscuridad. Sin embargo, esto me lo repetía cada vez que era de noche. Siempre obedecí, jamás hice nada contrario a lo que me decía. Hasta hace 3 años. Mis abuelos fallecieron hace aproximadamente 10 y unos de mis tíos viven en aquel lugar, en aquella casa que era de los abuelos, pero que ocasionalmente aún visito. Hace 3 años aproximadamente fui a visitarlos debido a que mi tío se encontraba un poco enfermo y quería ir a verlos, ver cómo estaban y recordar mi infancia en aquel patio de esa casona antigua que me traía muchísimos recuerdos de cuando era pequeño. Ese día mis tíos me dejaron en la habitación que utilizaba cuando era un niño. Iba yo solo y me dijeron que podía dormir en esa recámara, lo cual simplemente fue como una habitación más, una noche más de dormir en aquel lugar. Cerré la puerta y aún estaba aquella vieja lámpara que mi abuelo prendía cada vez que me quedaba en esa cama, en ese pequeño cuarto al fondo de la casa. De inmediato a mi mente llegaron esos recuerdos de aquello que mi abuelo me decía cada vez que me quedaba: no apagues la luz por las noches mientras duermes en esta cama. Me reí y recordé a mi abuelo, y con una voz sutil simplemente dije: abuelo, te extraño. Me acosté en la cama, apagué la luz y me dispuse a dormir. Debieron haber pasado tal vez 1 o 2 horas cuando desperté agitado, ya que toda la noche había tenido horribles pesadillas, sueños de gente corriendo, persiguiéndome. Desperté con el corazón latiendo de una manera muy agitada. Mi frente estaba llena de sudor, al igual que mi camiseta en el pecho. Algo me había puesto en alerta. La habitación estaba completamente oscura, pero pese a ello, podía sentir una extraña presencia en esa habitación. Una extraña presencia que podía sentir en esa inmensa oscuridad. Claramente sentía cómo éste se movía de un lado a otro de mi cama.
cómo esto me observaba, como si me estuviera acechando. Y mi corazón parecía que se iba a salir de mi pecho, debido al agitado que se encontraba, al igual que mi respiración y la sudoración que no cesaba ni un momento. No podía ver más allá de mi nariz. Era una habitación completamente oscura. Me sentía totalmente indefenso en aquel lugar, aterrado, mientras escuchaba claramente cómo algo reptaba en aquella habitación, como si pisaran suavemente para no escucharlos, como si esa cosa estuviera a punto de atacar a su presa. Empecé a gritar: lárgate de aquí, déjame en paz, ¿qué quieres? Pero simplemente nada cambiaba. Todo seguía estando igual. Pude ver una pequeña luz entrar por debajo de la puerta. Y entonces pude vislumbrar una sombra, una enorme sombra parada justo al pie de mi cama. Una sombra que me observaba fijamente, inmóvil, pero aterradora. Pude ver cómo se movía la manija de la puerta desde la parte exterior, pero parecía que no se podía abrir. Era mi tía, quien tocaba incesantemente para abrir aquella puerta y parecía que no podía hacerlo, como si algo le estuviera deteniendo. De repente y de golpe, abrió la puerta y traía una lámpara en la mano, con la cual alumbró la habitación. Corrió inmediatamente hacia donde estaba el apagador y encendió la luz. Entonces pude ver cómo esa sombra se redujo tanto hasta meterse en una de las esquinas de la recámara, como ocultándose de la luz. Mi tía me vio y me dijo: hijo, cuando duermas aquí, jamás apagues la luz. Me tranquilicé un poco, encendí la luz y me quedé profundamente dormido, agitado, cansado. Nada más pasó esa noche. Al día siguiente, mi tía parecía que no había sucedido absolutamente nada. Ni siquiera mencionó el tema. Yo estaba confundido, pero tampoco hice ninguna pregunta. Y entonces entendí lo que mi abuelo me advertía. Entonces entendí que esa luz debe estar encendida toda vez que me quede en aquella habitación. Muchas gracias por escuchar mi relato.